una definición de selección natural que plantea tres condiciones necesarias y suficientes para que ocurra un proceso que llamamos selección natural. Tiene que haber variación fenotípica. Recuerda que esta es una de las observaciones fundamentales de Darwin sobre cualquier especie biológica, prácticamente. Esta variación tiene que tener un componente heredable. No significa que sea, entre comillas, determinada por los genes, en el sentido estricto, que no haya ninguna otra fuente de variación, sino que tiene que haber una fracción de la variación atribuible a los genes. ¿Sí? Fracción de la variación significa que, fíjense, no que el carácter sea o no de base genética. Pensamos que todos los caracteres biológicos tienen una base genética, están reguladas por el organismo de alguna manera, ¿cierto? Sino que la variación, las diferencias entre los organismos tengan un componente heredable. ¿Entienden la diferencia? Bueno, imaginen que tenemos una población sin variación para un determinado gen que determina, no sé, el color del ojo. El carácter del color del ojo tiene una base genética. Sin genes no hay ojos, ¿de acuerdo? Pero si no hay variación, entonces no se cumple este requisito. Que las diferencias entre los individuos tienen que tener un componente, una fracción de la variación atribuible a la herencia. ¿Sí? De otras palabras, esta propiedad, al igual que la anterior, son propiedades poblacionales, no individuales. Los individuos contribuyen a ello con sus similitudes y diferencias, pero no contienen variación de los individuos. ¿De acuerdo? En sí mismos. Y esto no excluye que la variación tenga también un componente ambiental. Una pigmentación puede tener una base genética, incluso su variación, pero también puede depender del estado nutricional, de la fisiología y su adaptación a los recursos, los nutrientes, lo que sea. ¿De acuerdo? Y la más difícil de realidad es que tiene una relación causal, no casual, entre esa variación y la probabilidad de supervivencia y reproducción, o sea, lo que llamamos la eficacia darwiniana. Porque la relación entre variación fenotípica y herencia es compleja, y porque la relación entre esa variación y la supervivencia y reproducción también puede tomar muchas formas, esta es una definición sencilla, aplicable en todos los casos, pero que no me dice de inmediato exactamente lo que va a pasar. Esto lo he comentado la vez pasada, pero es un buen punto para retomar la clase. El tema de la adaptación es un tema clave en el pensamiento evolutivo. Recuerden que, tanto en el caso de Darwin como en otros, Lamarck, por ejemplo, una de las cuestiones a explicar en los seres vivos es su adaptación, la multiplicidad de características que los hacen adaptables o adaptados a su medio y su forma de vida. Y esa adaptación puede tener explicaciones más o menos afortunadas. ¿Sí? Bueno, para Darwin la adaptación es el resultado de la selección natural. Pero la selección puede tomar distintas formas. Por ejemplo, si hay una característica adaptativa que está fija en una población, la selección puede operar para que ninguna otra variante prospere. Puede haber tanto cambio adaptativo como ausencia de cambio por una selección conservadora. Es un ejemplo de lo que decíamos antes, que la selección tiene una definición sencilla, con tres condiciones necesarias y suficientes, pero puede tomar muchas formas, manifestarse de distintas maneras. También dijimos que puede haber evolución sin selección, cuando la evolución puede por azar, por ejemplo por deriva genética, y que puede haber selección sin evolución cuando la selección es conservadora y mantiene el statu quo. A veces esta selección se llama selección negativa, que solamente mantiene lo que ya domina en la población, previene la introducción o ciertamente el éxito de nuevas variantes. Dijimos también que intentamos aclarar el tema del azar. Decir que la mutación ocurre al azar, punto, estrictamente es incorrecto. Puede haber muchas razones conocidas por las cuales aumenta o disminuye la probabilidad de mutaciones, puede haber causas inmediatas bien definidas,
agentes físico-químicos, errores de replicación de la maquinaria de replicación del ADN, errores en los procesos de corrección, etc. ¿Sí? Eso puede estar perfectamente definido. Lo que nos importa a nosotros es que la variación es al azar con respecto a la dirección de la adaptación. Es decir, aumenta la temperatura por el cambio climático. Eso no significa que las mutaciones que aparezcan, incluso aquellas que aparezcan por causa de ese aumento de temperatura en ciertos organismos, sean mutaciones dirigidas a solucionar el problema, digamos, el desafío ambiental. Más bien la idea es que las mutaciones ocurren al azar con relación a esa posible función, y que es la selección la que determina qué mutaciones serán adaptativas y cuáles serán deleterias o simplemente neutras. Así que cuando decimos que es al azar, es con respecto a esta cuestión. Hay muchos tipos de selección, y ni siquiera vamos a cubrirlos todos en este curso, pero vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿sí?, de clasificación de los modos de acción de la selección. Uno muy útil es distinguir la selección sexual, la selección natural sexual de la selección natural no sexual, o a veces selección natural a secas. La próxima clase va a estar dedicada en parte al tema de la selección sexual. También podemos clasificar el régimen selectivo en función de sus consecuencias, del tipo de selección que opera. Selección positiva, cuando opera en favor de ciertas variantes para su proliferación, para que prosperen, digamos así, variantes o alelos o combinaciones alélicas, ¿cierto? Y también puede haber selección negativa o purificadora, que mantiene el status quo. Mencionábamos hace un momento. Podemos definir la selección natural según cuál es su orientación en el tiempo. Puede haber selección direccional, cuando las características se mueven en una cierta dirección, por lo menos durante un cierto tiempo. Selección estabilizadora, que mantiene una cierta combinación alélica. Selección disruptiva, cuando son los extremos los que son favorecidos y las formas intermedias son seleccionadas negativamente. De todo esto se pueden encontrar ejemplos, ¿sí? Y hay regímenes de selección que no son fijos, porque la intensidad de la selección varía en función del proceso mismo de selección. Su propio resultado le hace cambiar el sentido. Por ejemplo, selección dependiente de la frecuencia. Que una variante no tiene una ventaja adaptativa fija con respecto a otras, sino que esa ventaja va cambiando en función de la propia frecuencia de la variable. Después mencionaremos algunos ejemplos. Y también la selección puede depender de la densidad, es decir, a bajas densidades una variante puede ser favorable y a altas densidades puede cambiar a ser desfavorable o al revés. Esto es solamente un panel de posibilidades para que se den cuenta que detrás de una definición muy sencilla y correcta, no es que te falte nada, hay un proceso que puede ser complejo porque se manifiesta de distintas maneras, según exactamente cómo sean las correspondencias entre esos tres criterios o condiciones. Según cómo se relaciona genotipo y fenotipo, según cómo se relaciona el fenotipo con el éxito darwiniano. Todo eso puede tomar muchísimas formas. Acá está en forma de esquema representado algunos de esos tipos de selección que mencionamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, una característica que puede tener una distribución de frecuencias, acá está pensado en caracteres más o menos continuos, medidas, longitudes, tallas, ese tipo de cosas, ¿sí? Cualquier proteína que se pueda medir en una escala continua. Y llamamos direccional a una selección que mueve, o por lo menos empuja a la variación en cierta dirección. Está entendiendo el término. Por ejemplo, en este ejemplito, de repente, individuos de menor talla son seleccionados positivamente. La tendencia es que la característica se va a mover en este sentido. Fíjense, acá hay un esquema correspondiente, esta flechita, que la eficacia en este caso disminuye con la talla, cualquiera sea la variable. ¿Sí? ¿Cómo va a evolucionar la característica? Se supone que si la selección predomina y es eficaz, entonces la talla va a bajar, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Mientras dure este régimen selectivo, no tiene por qué ser eterno. Selección estabilizadora es precisamente aquel régimen de selección que mantiene lo que ya predomina en la población. Hay un valor intermedio que es favorable y valores extremos que son desfavorables.
En otras palabras, la eficacia darwiniana tiene esta forma con respecto a la característica de arriba. ¿Cuál va a ser la tendencia evolutiva en estas condiciones? Al mantenimiento de los valores medios. Cualquier variante que se aparte va a tener menos probabilidades de supervivencia en la reproducción y por lo tanto la población se mantiene en torno a una media. No significa que desaparezca toda la variación, significa que la tendencia se mantiene en el punto en que está. Y selección disruptiva es lo contrario al anterior, es cuando los valores extremos son favorables y los valores intermedios tienen una eficacia menor, deprimida. La selección, si opera exitosamente, va a tender a favorecer los extremos. Está claro que esta selección disruptiva encuentra condiciones particulares, porque si esto es una única población y hay reproducción sexuada, entonces permanentemente se forman variedades intermedias y la selección está permanentemente operando en el sentido contrario que la recombinación o la reproducción sexuada, la mezcla de variantes. Si esto llega a formar dos poblaciones o no, es un problema que veremos en poblaciones independientes, veremos luego. Solamente algunos ejemplos. Hay cíclidos hay para todos los gustos, ¿sí? Que se alimentan de escamas, ¿sí? Y hay una variación genética que hace que el organismo tenga el aparato bucal deformado en un sentido o el otro, ¿no? Tiene una sonrisa torcida, tipo Gardel, así. Y el asunto es que ese sistema genético, porque estas peces se alimentan de escamas de otros peces, ¿no? Entonces, esa asimetría funciona, bueno, de un lado del pez que es blanco de esta predación, ¿sí? Y entonces la tendencia es que esa base genética favorece un equilibrio entre las dos morfologías, la simétrica hacia la derecha y la simétrica hacia la izquierda, porque los recursos están así distribuidos, ¿sí? Una variante, supongamos que tenemos una población que no tiene un solo tipo de asimetría, ¿sí? O sea que solamente depreda favorablemente en un lado del pez que es blanco de esta depredación. Aparece una variante genética que revierte la simetría, va a ser favorable porque tiene todo el otro lado de esos peces a disposición, una cantidad de recursos subexplotados o peor explotados. Ahora, ¿qué pasa? A medida que aumenta la frecuencia de esa característica, se vuelve menos original, compite más contra otros tipos de la misma forma y por lo tanto la eficacia darwiniana también tiende a equilibrarse con la de la otra variante. En conclusión, es una selección que varía en su intensidad con la frecuencia de la propia variante. Otros ejemplos muy nombrados son patrones de coloración que son miméticos, de camuflaje, digamos. Como los patrones de búsqueda de los depredadores se ajustan a los tipos de presa, una variante diferente tiene inicialmente más probabilidades de pasar desapercibida. Es al menos blanco más débil de ese patrón de búsqueda del depredador. Ahora, a medida que aumenta la frecuencia, el propio éxito de la variante la vuelve más común y pasará a ser parte del patrón de búsqueda con mayor probabilidad. O sea, su ventaja adaptativa disminuye a medida que su propio éxito va haciendo aumentar su frecuencia. Bueno, ¿cómo vamos a hablar para estimar la eficacia darwiniana? Hay distintas formas, más o menos directas o más o menos indirectas. Por ejemplo, podemos simplemente tratar de medir en una población cómo les va a los organismos. Entre esas dos cuestiones fundamentales, la supervivencia, por ejemplo, hasta la vida adulta reproductiva, y la fertilidad o fecundidad de los distintos genotipos. Si tenemos el beneficio del tiempo, si podemos dejar correr el tiempo un número suficiente de generaciones, podemos ver si los cambios de las frecuencias alélicas son consistentes de una generación a otra. Recuerden que los cambios por azar serán erráticos, pero si hay un cambio consistente en una elección determinada, eso puede revelar o evidenciar que es un cambio selectivo y no al azar, ¿sí? Y también podemos ver si hay variantes que están sobre representadas o subrepresentadas con respecto al equilibrio de Hardy-Weinberg. Estos son métodos, sobre todo los dos últimos, que se aplican bastante bien para caracteres genéticos de base simple. Para caracteres continuos, de base genética más compleja, también se pueden aplicar, pero hay que ajustarlos un poquito, porque no hay una predicción de Hardy-Weinberg para un carácter
de base genética desconocida, por ejemplo. ¿Sí? Son algunas aproximaciones. Vamos a tomar una de esas aproximaciones, bien conocida, hace décadas que se conoce el ejemplo, y es un buen ejemplo para entender la última de las aproximaciones. La anemia falciforme es un tipo de anemia causada por una, bueno, que se evidencia primero como una deformación de la morfología de los glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos normales y estos son glóbulos rojos falciformes. Falciforme quiere decir en forma de hoz. ¿Sí? Sabemos que la causa de esa gran deformación es que esos glóbulos rojos son muy poco eficientes para el transporte de oxígeno y el de carbono. La causa de esta deformación es una causa estructural muy sencilla, es un cambio de un único aminoácido, el número 6, en la beta-globina. Cuando ese aminoácido está mutado y el genotipo es homocigota para esa mutación, o esa variante, entonces la estructura de la hemoglobina cambia y la aglomeración que está en la base de la forma de los glóbulos rojos toma una forma modificada y se transforma en este fenotipo activista. Entonces elegimos ese ejemplo porque es uno, no el único, hay muchos, uno de los ejemplos cuál es la base genética bien sencilla y conocida, y también conocemos las consecuencias fisiológicas y reproductivas en definitiva. La anemia falciforme esa variante genética está sobre representada, está concentrada en zonas del viejo mundo donde la malaria es un problema, tiene una prevalencia importante. Y eso vamos a ver que es clave para entender la base de este polimorfismo, esta variación humana. Vamos a intentar ahora sí definir lo que habíamos visto en forma cualitativa, que es la eficacia darwiniana y el coeficiente de selección. Llamamos eficacia absoluta a simplemente la proporción de individuos que sobreviven o cualquier otra medida, directa o indirecta, de éxito individual, de clases de fenotipos. La eficacia relativa es simplemente la eficacia absoluta relativizada a una referencia. Por ejemplo, típicamente se toma como referencia aquel genotipo o fenotipo de máxima eficacia. Se toma el mayor y los demás se hacen con referencia a ello. Por lo tanto, la eficacia relativa, si se toma esa referencia, va a ser 1 en el caso de aquellas variantes más adaptadas, porque es su eficacia dividida por sí misma, y va a ser menor que 1 en aquellas otras variantes que estén por debajo de ese óptimo. ¿Sí? En este caso, entonces, la eficacia relativa baja con respecto al óptimo en otras variantes distintas de ese óptimo, cualquiera sea. ¿Sí? La diferencia entre la eficacia máxima relativa y las demás es el llamado coeficiente de selección, que como ven en este ejemplo, si tomo el óptimo como referencia, el coeficiente de selección es en contra de cierta variante. Es menos adaptativa que la variante de referencia. Una cuestión que es importante anotar es que el coeficiente de selección está determinado en su signo por la referencia. Si la referencia es el máximo, el coeficiente de selección es, como acabo de decir, en contra de la variante que estoy considerando. Ahora, yo puedo tomar como referencia otra cosa y entonces el signo ese puede cambiar. Por ejemplo, cuando se estudian mutaciones nuevas, se toma como referencia la norma, el genotipo dominante o predominante, mejor dicho, silvestre si quieren, y entonces el coeficiente de selección de una nueva variante puede ser a favor de esa nueva variante o en contra de esa nueva variante. La referencia es distinta que el óptimo. Bueno, vamos a ver en este ejemplo, les sugiero que lo recalculen luego, medidas, ¿sí?, de eficacia. Simplemente aquí se toman individuos adultos de la población y se se cuentan los genotipos homocigotas para S. Ese es el alelo que en homocigosis produce la anemia falciforme. Este S viene de la palabra en inglés, ¿sí?, una célula de forma de hoz, la anemia que eso causa. Bueno, entonces, en 12.387 casos, la ventaja de datos acumulativos en humanos, que son de interés biomédico, tenemos
29 individuos homocigotas para ese alelo particular. Casi 3.000 heterocigotas y casi 9.000 y tantos para el alelo común A, que es el más frecuente, ¿sí? El alelo de referencia. Bueno, nosotros podemos calcular las frecuencias esperadas según Hardy-Weinberg, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Estimamos a partir de estos datos las frecuencias de cada alelo. El primer paso es la frecuencia del alelo S y la frecuencia del alelo A. ¿Sí? ¿Cómo calculo eso? Bueno, el alelo S tengo 2 por 29 más 2.993. Cada uno de estos tiene un alelo S, ¿cierto? ¿Sí? Y el alelo A, bueno, 2 por 9.365 más 2.993. ¿Sí? La frecuencia relativa, ahora voy a dividir esto por 12.387. ¿De acuerdo? Estamos comparando alelos y calculamos de frecuencia relativa respecto al total de alelos. Esto es por 2, ¿no? Voy a poner 2 adelante por consistencia. Porque tengo 24.000 y tantos alelos. Bueno, verifíquenlo luego, pero estamos simplemente contando los alelos y cuando hacemos la frecuencia relativa tenemos que hacerlo dividido por el total de alelos, que es el doble que esto. Entonces son todos individuos discretos, obviamente. Muy bien. Si los cálculos están bien hechos, esperamos 187 y fracción homocigotas para S. ¿Y eso sale de dónde? ¿Cómo calculo este valor? Si esto le llamamos P cuadrado, ¿no? O sea, este valor al cuadrado multiplicado por 12.387. ¿Qué pasa ahora? Una pregunta, ¿Cómo ¿de de alguna manera la más fácil el resumimiento de F? Porque antes veíamos que era R más un medio de H y D más un medio de H, si es genética, no sé, si es lo mismo. ¿Qué es R? R eran los recesivos más un medio de los heterocigotas y eso era para Bueno, sí. es lo mismo, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo los números, ¿no? ¿Esto qué es? Estamos calculando el número de alelos de tipo S presentes acá, más el número de alelos presentes acá, y lo digo por el total de alelos. ¿Sí? No sé si es más fácil o más difícil. R no es lo que era, pero es un conteo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la frecuencia esperada son P al cuadrado, PQ y por el cuadrado. Bueno, ¿y las frecuencias esperadas qué son? Es esto al cuadrado por el número de individuos, al pasarlo de vuelta a un conteo de individuos esperados, ¿sí? Quiero seguir de largo, pero tengo ciertas dudas de qué está pasando acá. Bueno, ¿lo verifican luego? Esto es sentido común. ¿Cuántos alelos? Si quiero una frecuencia relativa, dividido por el total de alelos. Son un sistema diploide. Y luego acá aplico P cuadrado, pero no me quedo con un valor. P cuadrado es una fracción, 0,27, sino que lo multiplico por el número de individuos, para saber cuántos individuos espero, no que porcentaje. ¿Sí? Así que, estamos 2. Frecuencia esperada. Por ejemplo, para SS es igual a frecuencia de S al cuadrado por 12.387. ¿Sí? Si dejo solo P cuadrado me queda una fracción, 0,23. Quiero saber el número de individuos. ¿Sí? Muy bien. Observado sobre pegado es la fracción observada, 29 en 187.
aparentemente tengo un 15% aproximadamente de lo que esperaría según el equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero en el caso de las heterocigotas tengo un 12% en exceso. ¿Sí? Más de lo esperado. Porque tengo 2.900, casi 3.000 individuos y espero 2.672 y fracción. Y en el caso de los homocigotas para el alelo A, el alelo normal, digamos así, silvestre, tengo una fracción, un valor ligeramente reducido respecto a lo esperado. Tengo un 98% de lo esperado. Tengo en la especie humana. ¿Sí? Entonces, ahora podemos decir que como este polimorfismo se aparta de la norma, hay un exceso de heterocigotas que no se debe a los apareamientos, que se debe a la supervivencia, ¿sí? Y que el heterocigota tiene mayor eficacia que los homocigotas, cualquiera de ellos. Por supuesto, la desventaja de los homocigotas es asimétrica. El alelo normal en la homocigosis genera una pérdida importante, pero no tan marcada, de eficacia darwiniana, pero el homocigota para el alelo S tiene una eficacia muy reducida. Sabemos muy bien por qué. Porque esa anemia es muy grave, afecta grandemente la supervivencia y ciertamente también la reproducción. ¿Sí? Así que el peso, digamos, de la selección en contra de esta variante en la homocigosis es muy fuerte. Cuando hay exceso de heterocigotas, porque el heterocigota es favorable, o más adaptativo, más eficaz en términos darwinianos que cualquiera de los homocigotas, decimos que se trata de un polimorfismo balanceado y que la selección es una selección equilibradora o estabilizadora. ¿De qué? De ese polimorfismo, justamente. La selección, en lugar de favorecer un alelo, favorece una combinación alélica, en este caso, la combinación AS. ¿Estamos hasta ahí? Como la selección favorece una combinación de alelos, los homocigotas son seleccionados negativamente, pero sin embargo no desaparecen. Porque es una combinación de alelos y no un alelo determinado lo que favorece la selección. Para que haya combinación de alelos tienen que mantenerse los alelos. Entonces tenemos un sistema donde permanentemente por apareamiento se forman heterocigotas y homocigotas. Los últimos son menos adaptativos desde el punto de vista darwiniano, en particular una de las combinaciones, la homocigota para el alelo S, pero siempre se mantiene el polimorfismo porque la selección favorece la combinación. La gran diferencia entre un polimorfismo mantenido por selección y un polimorfismo neutral es que el polimorfismo mantenido por selección se va a mantener estable siempre y cuando el régimen selectivo que lo sustenta se mantenga. Un polimorfismo neutral, como sabemos, va a oscilar en las frecuencias de los alelos hasta que más tarde o más temprano alguno de los alelos va a desaparecer por deriva. ¿De acuerdo? Inclusive puede pasar en un gen neutral algo como lo siguiente. El gen siempre es polimórfico, nunca está fijo para un único alelo, pero hay alelos que desaparecen y otros nuevos que ingresan. Pero podemos decir que el polimorfismo original de los alelos 1 y 2 desaparece como tal, aunque de repente se extinguió el alelo 1 y mientras tanto apareció el alelo 3. ¿Sí? Igual hay recambio de alelos en extensión, aunque estrictamente no tenga por qué pasar a ser homocigota en la población. Bueno, la gran diferencia entre un polimorfismo neutral y un polimorfismo mantenido por selección es que el último se mantiene mientras dure el régimen selectivo que lo provoca o que lo retiene. No está sujeto, está menos sujeto a las oscilaciones debidas a la sangre. Después veremos que eso es importante para detectar selección por otros métodos, más a nivel de secuencias de ADN. Tenemos acá unas medidas de eficacia relativa que son ligeramente modificadas de las anteriores porque vienen de otros datos, ¿sí? Pero sabemos las bases fisiológicas de esa eficacia diferencial. Por ejemplo, el heterocigota para este polimorfismo AS no padece anemia. La presencia de
una copia de ese alelo no desencadena el cambio morfológico y la pérdida de eficacia de los glóbulos rojos, así que no es un individuo anémico, y además sabemos es resistente a la malaria. Esa conformación diferencial no llega a producir anemia, pero sí produce dificultades para el parásito y lo convierte resistente a la malaria al humano que porta ese polimorfismo, es heterocigota para todos los alelos. Entonces conocemos ahora la causa ambiental, si quieren, de la adaptabilidad de este heterocigoto. Están en cierto sentido en el mejor de los mundos. No tienen anemia, que causaría en homocigosis el alelo S, y adquiere una resistencia a la malaria que en heterocigosis ese alelo le provee. El alelo normal en homocigosis es susceptible a la malaria, si no es anémico el individuo, pero es susceptible a la malaria, lo cual le coloca una desventaja. ¿Qué desventaja? Bueno, del 10-12%, ¿no? Según qué datos tomemos. Y el homocigota para ese está en el peor de los mundos. Él tiene una anemia tan fuerte que condiciona su supervivencia y ciertamente su reproducción, de manera muy marcada. Acá está como un 80% o un 85%, algo así, en la medida anterior. Entonces, otra causa por la cual este ejemplo se usa mucho es porque los factores de la adaptación o no al medio son conocidos. Así que todo cierra. Fíjense, nosotros podríamos estar en un caso en que sabemos por el desequilibrio respecto a Harry Weinberg que hay selección, pero en algún caso podemos saber realmente cómo opera la selección exactamente. Aquí tenemos a la vista todas esas cuestiones. Ahora, el ejemplo también tiene una vuelta de tuerca que también es interesante y es la siguiente. Ahora vamos a mantener como referencia esta combinación heterocigótica. ¿De acuerdo? Vamos a tomar ese 1 o la eficacia relativa de este heterocigota como referencia. Sucede que en este sistema de betaglobinas existe un tercer alelo que se llama C y es un alelo particular. Bueno, si existen las poblaciones humanas es bastante raro, de baja frecuencia. Fíjense, el heterocigota para AC es susceptible a la malaria y tiene una eficacia reducida, parecida a la del homocigota A. No es ni mejor ni peor que ese otro, pero ciertamente es peor en términos darwinianos que el heterocigota AS. ¿Peor en cuánto? Y en un 10% aproximadamente. ¿Sí? Esto significa que observamos un 10% menos de lo esperado aproximadamente con respecto al óptimo. El heterocigota SC padece anemia y tiene una eficacia reducida en una medida mayor todavía. Lo curioso es que el homocigota CC tiene un 30% más de eficacia que el heterocigota AS, por ser resistente a la malaria y no ser anémico. Quedan pocas dudas que este homocigota es el óptimo. En este concierto, este espectro de variación posible, ese es el óptimo. Un 30% más, no es un 0,01% más que hay que estudiar miles de casos para darse cuenta. Y sin embargo se le mantiene en bajísimas frecuencias. La existencia de este caso, de esta variante del problema, es la razón por la cual todos los años pienso, bueno, quiero otro ejemplo, hay miles de ejemplos de polimorfismos balanceados, y siempre termino manteniendo porque tiene esta vuelta de tuerca que nos obliga a pensar, nos facilita pensar en algunas cuestiones de cómo opera la selección. Se dan cuenta que quedan pocas dudas que desde el punto de vista de si nosotros fuéramos ingenieros genéticos humanos y pudiéramos manipular el pH de la población, diríamos, este es el alelo favorable, vamos a fijarlo y nadie tenga ningún problema más de malaria ni de anemia, esto es mejor. ¿De acuerdo? Pero la selección no es un ingeniero, la selección es un proceso que opera a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, el problema interesante que nos plantea este. Nosotros tenemos acá una población que evoluciona a lo largo del tiempo. Y tenemos una población que
tiene una pequeña fracción de alelos S que sabemos se mantienen pese a su baja eficacia en homocigosis porque en heterocigosis son favorables, y una gran fracción de alelos de tipo A. Esto es un polimorfismo balanceado porque estas fracciones se mantienen. Es decir, que a lo largo del tiempo, mientras dura esta reacción selectiva, tenemos básicamente que esto siempre es la frecuencia de S y esta es la frecuencia de A. Imaginemos que aparece la variante C por mutación. ¿Qué frecuencia va a tener? Acá, en un momento, aparece C. Surge C por mutación. ¿Qué frecuencia tiene? 1 sobre 2n. Un mutante en 2n de ellos. Entonces tenemos una pelotita verde en un mar rojo y azul. ¿Cómo va a estar ese alelo representado en la población? Lo tenemos ahí. Ahora, ¿cómo está? Va a estar en algún individuo, ¿sí? O sea, ¿cómo se ve ese individuo? El tema es que si vos... El problema es que siempre que se incorpore el alelo C, se va a incorporar a genotipos que van a fenotipos susceptibles de enfermarlos. Claro, fíjense, acá veo que tengo el alelo, mi alelo favorito, pero mi alelo favorito no viene solo, viene en paquete porque es un sistema diploide. Ese alelo favorito va a tener esta probabilidad de ser AC y esta probabilidad de ser SC. En cualquiera de los dos casos, la selección opera en contra. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, un alelo que tiene una copia de 1 ya está, acaba de aparecer y ya está al borde de la extinción. Aunque por más favorable que sea, solamente el azar lo puede sacar del juego. ¿Sí? Nació, aparece en un individuo que es fenómeno, pero que tuvo la mala suerte que tuvo un accidente y no se reproduce. O se hace monje budista y se dedica a la contemplación, lo que sea. Dice que el alelo puede ser muy bueno, pero su destino está pendiente de un hilo por su bajísima frecuencia. Recuerden, la selección es un fenómeno que establece que hay una relación causal, no casual, pero probabilística, de que ese alelo le da un empujoncito a favor de las chances del individuo que lo posee. ¿Sí? Pero igual tiene que, para empezar, sobrevivir. Y si tiene una única copia, hay tantas cosas que pueden andar mal para ese individuo y para esa copia. ¿Sí? Pusimos un ejemplo un poco extremo, pero el individuo se reproduce como cualquier hijo de vecino, pero el alelo justo no es transmitido. ¿Sí? Ya está, se fue. ¿De acuerdo? Quiere decir que el alelo más fantástico arranca su proceso con muy pocas chances de sobrevivir. Y este alelo no solamente no arranca de manera fantástica, sino que arranca en heterocigosis en combinaciones que además son subóptimas. Arranca con selección en contra. Fíjense que este alelo, vamos a imaginar que le damos una ayudita y sobrevive, se multiplica. De hecho, en algunas generaciones vas a tener 5 o 10 copias en lugar de una. Salió de la zona de alto peligro, pongamos. Aún así, por cómo son las combinaciones de Hardy Weinberg, va a seguir estando lo más probable en forma de heterocigotas por muchísimo tiempo. Para un alelo que tenga una frecuencia de 1 en 1000, lo cual ya es mucho más que 1 en 2n, por la población humana, ¿qué proporción de homocigotas esperamos? Tenemos frecuencia de 1 en 1000 del alelo, pues la proporción esperada de homocigotas. Y 1 en 1000 es P, ¿sí? 1 en 1 millón. No son grandes números, ¿de acuerdo? En la práctica casi podemos decir que va a estar en heterocigotas. Así que toda la etapa inicial de aparición de un alelo está en heterocigosis. Y en este caso, la heterocigosis significa con selección en su contra. Y por supuesto con el azar en su contra por su baja frecuencia. Si nosotros pudiéramos
en lugar de introducir el alelo por mutación a la frecuencia con que aparecen las mutantes, hacer una gran inyección de este alelo, un 30% de este alelo, otra sería la historia. Ya con un 30% de verde, hay homocigotas, 9% más o menos, ¿sí? La selección puede operar en favor de esa variante que puede llegar a fijarse. Entonces el ejemplo es interesante porque nos dice que la selección no es solamente las presiones selectivas cuantificadas por esas eficacias relativas o por los coeficientes de selección correspondientes. La selección es un proceso histórico que ocurre a lo largo del tiempo. ¿Sí? Podemos decir que la eficacia darwiniana de la combinación CC, en este caso, a todos los efectos prácticos no existe. No tiene ninguna importancia. La selección opera fuertemente, en este caso, en contra de una variante que, si tuviera la oportunidad de ser homocigota, sería la óptima. De hecho, no la tiene. Entonces sí, este año pensé, voy a poner el caso de unos ratones albinos que hay en no sé qué playas, que hay una mutación que confiere albinismo, y que se sabe cuál es la selección por predación, etc. Pero, como no tiene esta vuelta de tuerca, vuelvo a la anemia falciforme. Entonces, acá está resumido, está un poco menos dramático, lo que acabamos de decir. Que la mayoría de las portadores de la vida tienen heterocigosis y solo muy raramente, de hecho sabemos que existe sentido con una homocigota y para medir la eficacia, porque como son humanos se estudian miles y miles de casos, por obvio interés médico y social, así que hasta las cosas más infrecuentes terminan siendo conocidas. ¿Sí? Como los heterocigotos son menos favorables, esa misma condición, la selección les impide o dificulta enormemente que aumente su frecuencia. Solamente conocemos homocigotas en pequeñísimas poblaciones donde la endocría permite que aparezcan algunos casos. Entonces, el orden histórico en que han surgido los genotipos condiciona la dinámica del mantenimiento del polimorfismo. Podemos pensar que si el alelo C hubiera aparecido y sobrevivido antes que el alelo S, pensamos que el A es el ancestral porque es el común, digamos así. Se hubiera fijado el genotipo óptimo. Pero como el orden fue distinto, la selección opera en contra de esta variante teóricamente o hipotéticamente óptima. Es realmente óptima, lo hipotético es porque nunca llega a manifestarse en sus bondades en la población. Bajo este régimen selectivo, este genotipo nunca se va a fijar y de hecho hasta es probable que ese alelo desaparezca por selección y o por deriva. La lección de toda esta vuelta de tuerca es que la selección opera sobre lo que ya existe generación tras generación en forma instantánea, entre comillas, y está sujeta por lo tanto a restricciones de tipo histórico. Fíjense, el simple orden de aparición de dos alelos cambia completamente la historia, puede cambiarlo. ¿Está claro este ejemplo? Entonces, a veces se dice que la selección es una fuerza y no está estrictamente mal, pero es mejor entenderla como un proceso, porque eso nos dice que es una historia, generación tras generación, que en lugar de ser al azar, está sesgada por ciertos coeficientes de selección en favor o en contra de variantes. ¿Sí? Como toda historia poblacional, ocurre o se resuelve, entre comillas, en cada generación. Y en cada generación hay un componente selectivo y también un componente de azar. La propia mutación es azar. Y el curso inicial de cualquier variante, por más fantástica que sea, está sometido al azar, por las bajas frecuencias que tiene. De hecho, en la clase inaugural de la Escuela de Evolución que di, los que estaban presentes, mencionaba que la selección, como proceso, un proceso muy importante, tiene dos zonas en las cuales inevitablemente influye o incluso determina el proceso del azar, que es la zona de aparición de una variante, no solamente porque aparece por mutación, sino porque mientras esté en bajas frecuencias va a estar siempre sometida a los avatares del azar, por más adaptativa que sea. ¿Sí? Y después, cuando una variante es favorable y llega a una alta frecuencia, si es favorable en homocigosis, la desaparición
de las demás variantes también depende del azar. Por ejemplo, si tenemos una variante dominante favorable, va a aparecer en altísima frecuencia, pero todos los heterocigotas de esa variante, como cualquier otra, van a tener el fenotipo dominante. Por lo tanto, la selección va a ser incapaz de operar en contra de las demás variantes que van a tener baja frecuencia en forma de heterocigotas, siempre haciendo el aguante, y si alguna se va, en el fondo es por azar. ¿Sí? Es decir, la zona de comienzo de una variante favorable y la zona de finalización o muerte de las variantes desfavorables, o la fijación definitiva de una variante favorable, son zonas donde el azar opera. Y finalmente está el azar propio de los fenómenos históricos. ¿En qué vino antes de qué? Condiciona fuertemente el proceso. Entonces, ¿por qué la desaparición? Bueno, sí. Vamos a imaginar otro caso, donde tenemos una variante favorable que es dominante. Entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos una variante acá, que es la más común. Es decir, que todo esto es alelo A. Y aparece una variante es una nueva variante favorable y dominante. Es un ejemplo. Variante favorable y dominante, o sea, favorable en homocigosis. Y los heterocigotos también tienen la característica favorable, el fenotipo favorable. Bueno, entonces, una diferencia con lo anterior es que al ser dominante, también los heterocigotas evidencian el fenotipo y van a ser seleccionados positivamente. ¿Sí? Igual esta variable puede desaparecer por azar, porque la vida es así. Pero supongamos que no, que sobrevive. Anda acá la vida tecleando, pero espera un punto que adquiere una frecuencia respetable y a partir de allí ya, bueno, hay suficientes individuos con ese fenotipo como para que la selección tiene buenas chances de actuar efectivamente y es difícil que ahora desaparezca por azar. ¿De acuerdo? Entonces, sobrevivimos a la zona de peligro, porque acá de la extinción por siempre deriva. Ahora la selección opera en su favor y es probable que llegue a un punto en el cual esa variable sea una altísima fracción de la población. Ahora fíjense, acá tenemos el problema contrario al del anterior. El alelo original, él o los alelos, estaban acá en azul, están en bajísimas frecuencias, porque la selección los ha ido desplazando, y están por tanto típicamente en heterocigosis combinados con este rojo. Si este alelo es dominante, la selección no distingue los fenotipos heterocigotas de los homocigotas. Es dominante. Estamos haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Quiere decir que la salida final, la extinción de este alelo o esta colección de alelos originales, depende nuevamente del azar, porque la selección ya no puede hacer nada. Está en estado heterocigota en su amplísima mayoría. ¿Sí? Quiere decir que la fijación definitiva de una variante favorable como esta también depende del azar, por más adaptativa que sea. En realidad esto lo conocemos bien nosotros por el conocimiento aún casual de enfermedades humanas, de variantes que no son silvestres en Drosophila, de un montón de cosas. Que hay muchísimas variantes en las poblaciones que son recesivas y que son deleterias, que tienen efectos negativos, causantes de enfermedades o dificultades de distinto tipo para los individuos. ¿Sí? Y eso va a ser siempre así, en algún sentido, porque la desaparición de esas variantes no depende ya de la selección, depende del azar. Y el azar también puede traer nuevas variantes raras de ese tipo, que también se estarán enmascaradas, si son recesivas sobre todo, por las
las combinaciones heterozigóticas. Estos ejemplos nos ilustran un problema bien conocido, y es que la dinámica de persistencia y a la larga fijación de variantes depende mucho de cómo es la dominancia, cómo es la relación entre ese alelo con los demás alelos en la construcción del fenotipo. Por ejemplo, una variante dominante inicialmente tiene más ventajas para sobrevivir que una variante igualmente adaptativa pero recesiva, porque la recesiva no va a expresar sus bondades hasta que llegue a una cierta frecuencia mínima. En cambio la dominante, mal o bien, aunque igual puede fracasar acá, expresa esa ventaja, ese fenotipo, desde el comienzo. ¿Sí? Digamos que la vida inicial de una variante favorable dominante es más fácil, es más probabilidades, que una variante igualmente bondadosa en sus efectos, pero recesiva. Porque esa recesividad le impide expresarse en buena parte de su historia inicial. Cuando llegamos a la etapa de fijación, pasa lo contrario. Las variantes dominantes favorables no terminan de fijarse por selección, porque todas las heterocigotas para otras variantes subóptimas manifiestan el fenotipo, son indistinguibles desde el punto de vista adaptativo del homocigota para esa variante. En cambio, una variante favorable recesiva, que ya llegó a esta etapa, sobrevivió acá, tiene más probabilidad de fijarse, porque todos los heterocigotas manifiestan otros fenotipos, que recesiva a la favorable. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un catálogo de mutaciones humanas o de Drosophila, otros organismos bien estudiados, comparado con el tipo silvestre, vamos a encontrar en esa clasificación distintas cosas. Primero, con mucha frecuencia las mutaciones o las variantes raras son deleterias, y entre ellas la gran mayoría son recesivas. Estamos en esta zona. Otras serán neutrales, claro, también es posible. Y es enfermedades frecuente que haya mutaciones que sean dominantes y con efectos deleterios. Existen, por supuesto, mutaciones dominantes, incluso algunas que causan enfermedades humanas, pero son menos frecuentes, entre otras cosas porque si son dominantes enseguida expresan su carácter deleterio, con lo cual en su arranque van a tener en contra a la selección y al azar, no solamente al azar. Si miramos suficientes mutaciones vamos a encontrar de todo, obviamente, pero los sesgos están marcados para algunas de estas cuestiones, de cómo es el proceso selectivo. Vamos a hacer una pausa ahora porque empezamos con otro ejemplo bastante distinto. Mejor cortar ahora que cortarlo ese en la mitad. Antes de pasar al siguiente ejemplo, vamos a pensar en un pequeño razonamiento para fijar las ideas. Imaginemos que tenemos un locus haploide, es una población bacteriana, para sacarnos de encima el problema de las combinaciones alélicas. ¿Sí?
Y entonces consideramos cómo puede cambiar la frecuencia del alelo de un tiempo 0 a un tiempo 1 en una generación. Y vamos a comparar un sistema neutral, que solamente opera la deriva, y un sistema bajo selección, donde la selección opera, digamos, en favor de la variable. ¿Sí? Tenemos la variante que apareció hace un tiempo y queremos saber cuál es el curso posible de su evolución de una generación a la siguiente. Caso bien sencillo. Bueno, ¿qué necesitamos saber para entender qué puede pasar con el alelo desde un tiempo 0 hasta un tiempo 1? Si es un alelo neutral, bajo deriva. ¿Qué información necesitamos? ¿Alguna idea? Sí, ¿qué información tendríamos que tener para poder saber o estimar qué puede pasar con ese alelo desde el tiempo 1, 0 hasta el tiempo 1, en una generación? ¿Qué datos necesitaríamos? ¿El tamaño de la población? Sí. ¿Qué más? Ese es un buen dato, porque la deriva depende de n, ¿no? Ponemos n y no 2n porque es un tema haploide. ¿Qué más? La frecuencia. ¿Sí? Sin alelo A. Si sabemos el tamaño de la población y sabemos la frecuencia del alelo, podemos calcular con el modelo de Fisher-Rayleigh qué probabilidad tiene esta frecuencia de quedar igual, aumentar en 1, 2, 3, 4 copias o disminuir, bajar en 1, 2, 3, 4 copias. ¿Sí? Puesto que la evolución de este locus y de este alelo en particular es al azar, con eso tiene que alcanzar. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiere decir que un sistema neutral, estrictamente neutral, podemos imaginar un sistema en el cual la frecuencia de un alelo cualquiera oscila, que da igual, sube o baja, en función del azar. Y el azar está definido por el tamaño de la población. Por el coeficiente de deriva y formarle el inverso del tamaño de la población, el inverso del número de alelos. Muy bien. Ahora tenemos que el alelo A está evolucionando bajo selección. ¿Qué necesitamos saber? La tasa de mutación. Bueno, estrictamente estamos pensando que el alelo ya existe, ¿no? Obviamente se originó por mutación, pero pensamos que acá tiene una cierta frecuencia y queremos saber cómo le va a ir en el futuro. Sí, coeficiente de selección. ¿Algo más? ¿Oh? La eficacia. La eficacia darwiniana, sí, está implícita en el coeficiente de selección. Podemos intercambiar el coeficiente de selección por W, la eficacia darwiniana. Sabemos que uno es debido al otro, así que algo de eso, ¿sí? Vamos a poner acá. O W, la eficacia darwiniana, ¿no? De un modo u otro, tenemos que saber cuál es la ventaja adaptativa o desventaja adaptativa de este alelo. ¿Va? Estas dos formas están muy vinculadas la una con la otra. Así que, por una de las dos, tenemos la otra. ¿Con eso alcanza? La frecuencia. ¿Algo más? ¿Están satisfechos? Tendría que estar más insatisfechos. En realidad también precisamos el tamaño de la población, porque esta variante puede oscilar también por deriva. ¿Sí? Quiere decir que, fíjense, si yo tengo acá un número de copias, lo que estoy diciendo es que el número de copias en T sub 1 va a depender de un juego de probabilidades también, pero con dados que están cargados. Hay una cierta ventaja, una cierta probabilidad mayor de que el alelo se mantenga o aumente, si es un alelo favorable, a que se mantenga o disminuya en su frecuencia. Pero no es imposible que disminuya.
Vamos a ilustrar un ejemplo absurdo. ¿Ah? Imaginemos que S es igual a 0.000001 en favor del alelo. Para ventajas así, mejor ser neutral, diría yo. Porque si n, por ejemplo, es igual a 100, está claro que las oscilaciones debidas a la deriva genética son mucho más fuertes que esa pequeñísima, aunque sistemática, ventaja a favor del alelo. Imaginemos que tengo un sistema hiper sencillo que tengo tres opciones. Me quiero calcular la opción de que el alelo permanezca igual, con el mismo número de copias, aumente en uno su frecuencia o disminuya en uno su frecuencia. A la vez selección, lo único que estoy diciendo es que la probabilidad de que aumente en algo su frecuencia es mayor que la que disminuya. ¿Sí? Hay un empujoncito a favor. Pero si ese empujoncito de este tamaño es prácticamente indistinguible del azar puro. ¿Sí? Otra pregunta. Ahora quiero que me hagan un favor y que me cambien alguna condición para, manteniendo este coeficiente de selección, mejorarle las chances al alelo de subir, no bajar o quedar igual. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar mucho N. Eso es una buena idea. Vamos a meter unos cuantos ceros acá. Puedo seguir. Si la población es muy grande, ¿sí? Entonces las oscilaciones debidas a la deriva son muy pequeñas. Y puede llegar a un punto en el cual son tan pequeñas que prácticamente estas pequeñas coeficientes selectivos a favor me garantizan un pequeño incremento. ¿Sí? El punto de este juego es que cuando introduzco selección, no hago desaparecer el azar. Le agrego, si quiere, un juego con dados ligeramente cargados. Fuertemente cargados, pero en el mensaje falciforme, ligeramente cargados en este ejemplo que estoy imaginando acá. ¿Sí? Es decir, que un sistema estrictamente neutral, lo único que necesito saber para estimar la distribución de probabilidades del siguiente paso es la fuerza de la deriva, tamaño poblacional, y el punto de partida. ¿Cuántos alelos, cuántas copias de este alelo tengo para arrancar? ¿Sí? Porque puedo pensar que esta generación es un muestreo al azar de lo que tengo acá. ¿Cuán fuerte va a ser el cambio por azar? Y depende del tamaño de la población. ¿Sí? Esto es lo que llamamos por deriva. Pueden poner una metáfora, pero no me lo pongan en un examen, ¿sí? Que es un juego, pero los dados no están cargados. Todos los alelos tienen igual chance de ser sorteados. La única que cambia la frecuencia es que cuando digo que tengo una frecuencia más alta, tengo más copias de alelos idénticos. Cada uno de ellos juega de igual manera que los otros, pero por suma, por acumulación, le da mejores chances a la clase alélica que estoy estudiando. Cuando agrego selección, con o sin los ejemplos extremos estos, lo único que estoy haciendo es manteniendo el sistema de azar, pero con probabilidades ligeramente cargadas o fuertemente cargadas en un sistema por un factor de corrección o de variación que es el coeficiente de selección. O si quieren, la eficacia argoniana relativa de las variables. Pero no desaparece el azar. Es un juego de azar con dados cargados. Fuertemente cargados o ligeramente cargados. Incluso más. Ya me estoy, no me estoy dando las ramas, porque todo es importante, pero estoy peligrando la finalización de esta clase. Incluso más. Puedo saber qué quiere decir fuertemente cargado o ligeramente cargado. Ese fuertemente o ligeramente depende no solamente si ese fuerte, grande o chico, sino también de en qué tamaño poblacional opera. El juego de estos dos valores depende un poco la carga de azar y la carga de, si quieren, cambio determinista causado por la selección. A veces se dice, pero es un error, que la selección es un proceso determinista. Es un proceso de azar. Lo que sucede es que si la carga de los dados es muy fuerte, se puede modelar, se comporta casi como un proceso determinista, donde siempre sube la variante favorable, por ejemplo. Muy bien, este es un buen resumen de la discusión de la hora anterior.
Más bien diría que podemos ir a las presentaciones anteriores, a los ejemplos, con estas ideas y entenderlos un poquito mejor. Bueno, vamos a hablar ahora de selección, pero sobre caracteres de base genética compleja. Caracteres poligénicos que varían muchísimo en sus bases genéticas. Y aquí estamos haciendo algo curioso. Los ejemplos de selección más fáciles de entender son aquellos en los cuales la selección opera sobre un carácter que básicamente depende de un locus y unos pocos alelos. Ejemplo del libro, anemia falciforme. Ahora nos vamos al otro extremo. Es un sistema, un fenotipo de base genética muy compleja, distribuida en muchísimos genes. Pero curiosamente, si me voy bien al extremo, en algún sentido también se me simplifican las cosas. El carácter de base poligénica termina siendo bastante fácil de entender, a pesar de que desconozco las bases genéticas. Lo complicado son sistemas intermedios, de ahí unos cuantos genes, pero mucho más que uno, y es difícil ver todas las combinaciones posibles y cómo pueden influir. Cuando tengo muchísimos genes, cada uno de influencia mínima, se me transforma el carácter en lo que llaman un carácter cuantitativo, que termina siendo relativamente sencillo de abordar. Bueno, este ejemplo, que es el de algunos estudios, de muchísimos que hay en los pinzones de Darwin, nos vamos a ese extremo de variación fenotípica continua, de base genética muy compleja, pero tiene otro interés adicional, y es que sigue prácticamente el estudio en sus fases iniciales. Estos son estudios iniciados en la década del 70, que siguen hasta hoy. Los primeros estudios prácticamente era como si hubiera abierto el libro, los tres criterios necesarios y suficientes para que opere la selección, y los estudiaron en ese orden: variación fenotípica, heredabilidad y una correspondencia o una asociación entre esa variación y la eficacia darwiniana. Un buen ejemplo, que además sigue una definición del libro, es una buena forma de ilustrar esa misma definición. Bueno, ya de la época de Darwin, en realidad, no de Darwin cuando visitó las Galápagos, sino un poco después, cuando un ornitólogo estudió las muestras que tenía, Darwin en su momento le dio mucha importancia a los pinzones, originalmente desde el viaje. Sabemos que en las Galápagos, en una isla cercana, en la isla de Cocos, hay unas ¿cuántas especies? 13 especies de pinzones que forman una pequeña radiación adaptativa. ¿Sí? Y esos pinzones viven en ambientes bien conocidos y en ecosistemas relativamente sencillos. Los ecosistemas de las islas son bastante más simples y por tanto más fáciles de entender que el de la masa continental adyacente de Sudamérica, en la cual hay parientes de estos pinzones pero un poco más lejanos. Ya estudios clásicos habían permitido entender variaciones en la morfología del pico como una cuestión mecánica. Y esto está tomado de un libro de Bowman, creo del 60, una monografía, donde cada pico de cada uno de los géneros o especies de pinzón estaba asimilado por analogía a un tipo de pinza en particular. Como que es la anatomía permite reconocerlo con las propiedades que nosotros por diseño transformamos en distintas herramientas. Todas pinzas, pero pinzas con distintas características. Lo cual me dice, no tengo que acordarme qué pinza está representada acá, sino que la morfología del pico es un carácter fuertemente asociado al modo de vida, al modo de alimentación y de supervivencia de estos pinzones. Y esto va a ser clave en lo que sigue. Variación fenotípica. Primer requisito, recuerdan de la definición de selección, tiene que haber variación fenotípica. Muy bien, estas son fotografías de Pisa fortis, uno de los pinzones de Darwin, y a simple vista se ve que hay diferencias de tamaño, que todos a la misma escala, de los individuos más grandes, otros más chicos, y si miramos en detalle vemos que hay picos más puntiagudos, picos más cortos y robustos. Todas las dimensiones de los picos y el tamaño general de los organismos varía entre uno y otro. Quiere decir que hay muchísima variación fenotípica. Eso facilita la acción de la selección. Sin variación fenotípica, no tiene por qué ser observable a ojo desnudo, pero sin variación fenotípica no hay selección posible. Lo siguiente que es, ver si la variación tiene un componente heredable. Bueno, este esquema es un esquema de análisis de varianza. Pensamos que la variación fenotípica total se puede fraccionar, dividir en distintos componentes. La varianza fenotípica, B sub F, tiene un componente genético, la influencia directa de los genes,
es decir, que la herencia influye en las características, en el tamaño y forma del pico, tiene un componente ambiental, muchos caracteres de base genética compleja y cuantitativa tienen influencias ambientales, la alimentación, el régimen de vida, las condiciones en general de desarrollo del organismo influyen en la forma y tamaño final del organismo. Y también hay cuestiones más complejas de interacción, que ciertos genotipos en ciertos ambientes producen determinados genotipos, pero que esos mismos genotipos en otros ambientes producen otros genotipos. Interacción entre ambas cosas. Quiere decir que yo podía medir la varianza total y dividirla en su influencia genética pura, su influencia ambiental y su influencia de estas interacciones más complejas entre una cosa y la otra. Si dejo estas interacciones de lado, pensando en la herencia cuantitativa aditiva, donde las cosas son más sencillas, hay una influencia del ambiente y una influencia genética, y esas son las dos partes de la variación fenotípica en sentido más estricto. Imaginemos entonces que si observo y mido características de los organismos, su tamaño, su peso, su longitud del pico, ancho del pico, altura, cualquier otra característica, esa variación fenotípica tiene una base ambiental y una base genética. No depende solo de los genes del individuo, como va a ser en su morfología adulta, tampoco depende solo de la nutrición, es una influencia de ambos componentes. Bueno, la heredabilidad es simplemente una medida de qué fracción de la variación es atribuible a los genes. Es decir, si yo miro una generación y miro la variación de los individuos, e intento decir que hay una fracción de esa variación que refleja la herencia, desde los progenitores a esos individuos que estoy estudiando, y una fracción que son las influencias del ambiente. Si la heredabilidad es simplemente una medida de ese balance entre esas dos cosas. Hay algún detalle que ahora no nos interesa demasiado, están para que consten en acta para que lo tengan. ¿Sí? Bueno, ¿cómo medimos la heredabilidad? Hay muchas formas. Lo primero que se le ocurre es aplicar la definición intuitiva de que la heredabilidad implica la semejanza entre los padres y los descendientes. Entonces acá hay, fíjense, la altura, en este caso la profundidad media del pico de los padres, en seguimiento acá de camadas de individuos, ¿sí? Y la altura promedio del pico de los descendientes. Si hay herencia, se espera que haya una correspondencia entre ambas cosas. ¿De acuerdo? Quiere decir que, imaginen un carácter con poquísima influencia ambiental y mucha variación, pero de bases estrictamente genéticas. Entonces esperaríamos una correlación perfecta entre las características de los progenitores y las características de los descendientes. Más aún, si la herencia fuese de tipo aditiva, entonces el valor promedio de los progenitores tendría que ser muy parecido al valor promedio de los descendientes. Como hay variación ambiental, la fuerza de esa correlación tiende a ser un poquito menor. Y el hecho es que acá hay una medida empírica, cada punto es una camada, ¿sí? Donde medimos cuál es el tamaño promedio del pico, en este caso es la profundidad o altura del pico, en los padres, y cuál es el tamaño promedio en los hijos, llegados a cierta edad, hay que estandarizar la edad, ¿cierto? Y se evidencia en las dos gráficas una correlación positiva y fuerte entre ambas cosas. Esto indica heredabilidad. ¿Hay complicaciones? Sí, porque los huevos de una pareja crecen en un determinado ambiente, los pichones son alimentados de determinada manera por los progenitores a cierto tiempo, hay influencias también del ambiente en ese entorno familiar, si ustedes quieren. Bueno, hay formas de corregir este problema, algunas más sencillas, que simplemente repetir en una multiplicidad de ambientes para poder controlar para la variación ambiental, ¿sí? Y hay otras un poquito más malvadas, como intercambiar huevos para tener descendencia conocida, pero ambientes que van variando, vamos a cruzarlos entre distintos niños. El asunto que, sin entrar en esos detalles técnicos, tenemos una demostración de que el carácter tiene una base heredable. Esto no significa, fíjense, que los genes determinen, en sentido más estricto, el carácter, sino que lo influyen. Hay un factor ambiental, pero también hay un factor genético. Otra cosa, como dijimos al principio, la definición de selección habla de la variación. Seguramente el pico tiene base genética, pero ese no es el punto. El punto es si las diferencias entre los individuos en esa característica tienen una influencia genética.
la variación. ¿De acuerdo? Por las dudas, la heredabilidad no es una propiedad individual. En eso hay muchísimas confusiones, sobre todo en temas que ofenden o que son problemáticos socialmente. Se dice, bueno, alguien midió la heredabilidad de la inteligencia y da un 60%. Pero eso es una medida no de la inteligencia de fulanito o menganito, sino de la variación entre individuos. ¿Sí? No es que si saco 12 en un examen de tal materia, el 60% de eso se debe a mi inteligencia heredada y el otro 40% porque estudié más o menos. No es eso. Es de la variación entre individuos que fracción es atribuible a influencias de la herencia, que es fracción del ambiente. Muy bien. Acá hay un ejemplo menos controversial, que si la heredabilidad del peso fuese 0.6, eso no significa que el 60% de mi peso es el promedio del peso de mis padres. Eso sería absurdo. Si no dependiera de cómo me controlo mi nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Es de la variación entre individuos que fracción es atribuible a la influencia de los genes de los progenitores. Es una propiedad poblacional, o la varianza, ¿sí? Estadística, no determinista. No me dice, bueno, mira que esto es 60%, así que no hagas régimen, entregate a la vida desenfrenada, porque igual solamente el 40% de tu peso lo vas a poder controlar. No es eso. ¿Sí? Contextual. Es decir, la heredabilidad es una medida que depende del contexto en que la mido. Vamos a ver este ejemplo. Imaginen que en lugar de pinzones trabajo con plantas, recuerden que permite ciertas manipulaciones más sencillas, y llevo todo un montón de plantas a un mismo ambiente. Plantas silvestres, pero en lugar de ver la variación ambiental, me la quiero sacar de encima, la reduzco, la pongo todas y sus descendientes en un invernadero. Reduzco la varianza ambiental. ¿Qué va a pasar con la heredabilidad? Lo que hizo acá, al reducir la varianza ambiental, la heredabilidad aumenta. No cambió nada en el carácter. Pero al reducir por un ambiente común de invernadero controlado la varianza ambiental y sus efectos, automáticamente aumento la heredabilidad. No tiene ninguna connotación misteriosa de algo inamovible y nada parecido. ¿Sí? Bueno, volvemos a los pinzones. Estos son los primerísimos estudios comenzados en la década del 70. Hoy sabemos muchísimo sobre estos organismos. Y lo que se observa es que una medida del ambiente, en este caso la abundancia de semillas, simplemente en gramos por metro cuadrado, ¿sí?, varía dramáticamente a lo largo de los años. Hay mucha varianza, pero hay una tendencia clara a la variación ambiental. Hoy sabemos, por reiteración real, de que estos ciclos de disponibilidad de semillas son multianuales y tienen que ver con los famosos ciclos climáticos del Niño y todo eso. ¿Sí? El clima tiene una ciclicidad multianual y con el clima varía el ambiente y en particular la disponibilidad de alimentos para estos pinzones. Este es un contexto propicio para que la selección opere en forma cambiante a lo largo del tiempo, aunque no es imprescindible. La selección puede operar en ambientes completamente uniformes a nuestro criterio. ¿Sí? Lo cierto es que cuando la abundancia de semillas decrece rápidamente, las poblaciones de esta especie en particular de pinzón también decrecen rápidamente. Estos son sus alimentos, empiezan a escasear y la población se va a pique. Así que hay mucha mortalidad y sobre todo de una generación a otra. Sobreviven menos juveniles de una generación de los adultos que había en la generación anterior. ¿Sí? También hoy sabemos que esto va a oscilar a lo largo del tiempo de forma cíclica en asociación con los ciclos climáticos. Bueno, cuando varían las cantidades de semillas, también varía el tipo de semillas. Hay plantas más o menos proclives a dejar descendencia en los distintos ambientes, distintos climas. Concretamente, acá hay una medida de dureza, que es un índice artificial hecho para medir la dureza de una semilla, y no solamente hay menos semillas en estos años, sino que la dureza promedio aumenta muchísimo. Son menos, pero son distintas combinaciones o proporciones de semillas en estos años, de un año a otro. ¿Sí? También sabemos que en estas condiciones de menos semillas y más duras,
los individuos de mayor tamaño son los que logran apropiarse de una mayor proporción de estas semillas. Entonces, el tamaño medio de machos, hembras y promedio de la población aumenta a lo largo del tiempo. Entonces tenemos, fíjense, un carácter que tiene un componente heredable. Es variable y tiene un componente heredable, como el tamaño corporal, ¿sí? Ese carácter, en este caso tamaño del organismo, influye en su capacidad de sobrevivir y reproducirse, porque le condiciona esa morfología la capacidad de dar los recursos del ambiente, los pocos recursos que vienen quedando. Por lo tanto, la respuesta a ese régimen selectivo es un aumento del tamaño de los organismos. Tenemos además medidas. Hay mortalidad diferencial. Estos son estudios en los cuales cada individuo de cada generación es marcado y seguido a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces podemos ver si la mortalidad está asociada o no con el tamaño corporal, y la está. No es al azar. La reproducción diferencial, es decir, aún entre los que sobreviven, que habrá variación de tamaño todavía, no es la selección no es totalmente contundente a nivel de mortalidad, también aquellos de mayor tamaño logran reproducirse, dejar más descendientes en promedio que sus competidores, ¿sí? Y los descendientes, las crías de esas parejas, también sobreviven de manera diferencial. Por los nutrientes que reciben, por las condiciones en las cuales nacen, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un estudio donde recorremos realmente, literalmente y paso a paso, la definición de selección natural para probar cómo opera. Definimos la variación, le estimamos un componente heredable, sin el cual la selección no podría operar, y luego podemos medir la eficacia darwiniana representada por esas diferenciales de supervivencia y reproducción, y de supervivencia de los descendientes. La reproducción la pueden medir al nacimiento o al momento que se independizan los juveniles, o hasta la vida adulta de la siguiente generación. Todo lo demás son la previa, porque la vida adulta es la que garantiza que esos individuos realmente se incorporen a la población reproductiva. ¿De acuerdo? De todas esas maneras se puede medir la eficacia darwiniana entonces en estos organismos. A veces es muy difícil medir la eficacia en forma absoluta, por lo cual a veces se toman medidas indirectas. Por ejemplo, se mide la variación fenotípica y se estima que tiene un componente heredable. Y luego se ven qué consecuencias funcionales tiene esa variación. En este caso también se ha hecho porque se sabe la facilidad o dificultad que tienen los organismos de distinto tamaño para quebrar semillas y nutrirse de ellas. Eso se puede medir con una cantidad de horas hombre, horas de investigadora en el campo. Uno puede medir este fenotipo, cuánto tiempo le lleva en promedio, o con qué eficacia logra quebrar estas semillas y nutrirse de ellas. ¿Sí? Y después, a través de consecuencias funcionales, medir consecuencias o problemas componentes de la eficacia darwiniana total. En este ejemplo está todo medido, así que tiene una gran ventaja en ese sentido. La eficacia darwiniana es como el resultado neto reproductivo de un montón de procesos. Los organismos pueden ser favorecidos o desfavorecidos en muchísimas cosas, y todas ellas como influyen o hacen su aporte a la eficacia darwiniana neta. Y a veces es mejor descomponer esta medida última en componentes más pequeños y más fáciles de identificar y medir, y todos ellos aportando lo suyo a la eficacia global. Por ejemplo, estos pinzones son más o menos eficaces para alimentarse. Es un factor. Pero también puede haber diferencias de termorregulación con el tamaño corporal. Como les va en el cortejo, puedes introducir nuevas variantes. La fecundidad, etcétera, etcétera. La eficacia es una medida neta, pero sus componentes a veces son más fácilmente definibles y medibles en ciertas poblaciones. Resumiendo, la selección natural es un proceso poblacional. Proceso y poblacional son dos palabras importantísimas para entender cómo opera. ¿Sí? Propuesto inicialmente por Darwin y luego retomado por la teoría sintética como el mecanismo evolutivo más importante, aunque no el único. La selección natural explica su resultado, que es la adaptación de los organismos, pero no necesariamente conduce a ella. Vimos algún ejemplo en el cual un carácter claramente adaptativo puede no fijarse nunca
porque la selección, curiosamente, puede actuar en su contra. ¿Por qué? Por cómo opera el proceso poblacional histórico. Hoy tenemos enorme evidencia de la importancia de la selección a nivel de las poblaciones. Si en la década del 60 y el 70 el neutralismo y tuvo su auge, ese neutralismo no ha desaparecido, entre otras cosas porque hoy tenemos a la selección como un proceso al azar, no totalmente ciego, pero sí al azar. Pero tenemos muchos ejemplos de selección a todos los niveles: fenotípico, molecular, etc. Hay muchísimas evidencias de la selección hoy en día. ¿Cuál es la importancia o la eficacia de la selección? Bueno, entre otras cosas depende de un balance con otros procesos. Aquí estuvimos brevemente viendo cómo interactúa la selección con la deriva genética. Como que un coeficiente de selección determinado, 10%, puede ser altísimo en una población grande, pero puede ser débil o menos eficaz en una población pequeña. No importa solo la selección en sí misma, como si fuera un proceso determinista, sino en qué contexto poblacional opera. Tanto por su fuerza, su magnitud, como por la secuencia de eventos históricos que implica que una variante aumente o disminuya su frecuencia. ¿Sí? La selección es optimizadora, pero solo en un sentido relativo. La selección es optimizadora en el sentido que, si conocemos la situación en un tiempo determinado, podemos ver qué sesgo a favor de ciertas variantes o en contra de otras introduce la selección. Pero eso no me dice exactamente lo que va a pasar, sino que me marca un poco las tendencias selectivas. Parte del asunto es que la selección opera sobre los fenotipos, y como la relación entre genotipo y fenotipo, y entre el fenotipo y la eficacia darwiniana pueden ser muy complejas y cambiantes, la selección es un proceso igualmente complejo y cambiante en su forma. Esto es más para futuro, para cuando hablemos de macroevolución. Es tentadora la idea de que la selección puede operar a distintos niveles jerárquicos, y no solamente a nivel de organismos. Hoy lo hemos visto en sus formas más clásicas, a nivel organísmico, con presiones selectivas muy fuertes. ¿Sí? Y esto lo dejamos para más adelante, pero es posible, aunque no lo vamos a resolver ahora, que la selección opere también a nivel técnico, o a nivel celular, o a nivel de especies. Entonces, para que eso sea posible tenemos que encontrar las mismas medidas: variación fenotípica, heredabilidad y eficacia darwiniana diferencial en otros niveles jerárquicos de organización biológica. Para terminar quiero hacer un par de comentarios. Primero un comentario general, que es el siguiente. Nosotros, para entender la selección como opera, elegimos ejemplos de procesos selectivos muy fuertes. Elegimos dos casos. El de la anemia falciforme, donde vieron que los coeficientes de selección son extremadamente altos. El más suave es del orden del 10% de coeficiente de selección en contra de una variante. Y otro del orden del 85%. ¿De acuerdo? En el caso de la selección a nivel fenotípico de caracteres cuantitativos, de las pensiones de Darwin también son situaciones donde los climas y los recursos oscilan fuertemente de una población a otra. Eso nos facilita entender, verificar y medir la acción de la selección y saber sus bases biológicas. ¿De acuerdo? Todo eso es a favor de lo que acabamos de hacer. En contra, nos puede quedar la idea equivocada de que la selección opera solamente así, cuando hay fuerzas diferenciales de selección contundentes y factores ambientales o genéticos de enorme impacto. Nada de eso es correcto. La selección que opera comúnmente en las poblaciones, seguramente en muchos casos, es muchísimo más sutil y sin embargo eficaz. Vamos a volver a una expresión de Ronald Fisher que hablaba justamente de este balance. Mencionamos al principio del curso, en un tiempo remoto, donde habíamos dicho en términos muy generales, antes de saber lo que era la selección y el coeficiente de selección, que Fisher había concluido que si el coeficiente de selección, en general, como referencia, es bastante mayor del inverso del tamaño poblacional,
entonces la selección es eficaz. La selección es capaz de guiar el proceso de cambio, aún en presencia del azar. El azar siempre está. Quiere decir que un coeficiente de selección de un 10 milésimo en favor de la variante es suficiente, según Fisher, para guiar el curso histórico de las variantes seleccionadas, siempre y cuando la población sea bastante mayor de 10.000 individuos o 10.000 alelos. No importa casi si n o 12, necesitamos órdenes de magnitud, ¿cierto? Es decir, un coeficiente de selección en favor de la variante de un 10 milésimo es prácticamente, por métodos de conteo de Hardy-Weinberg, inmedible. Y sin embargo, es un diferencial selectivo suficientemente fuerte para ser eficaz, siempre y cuando la población sea bastante mayor de 10.000 individuos. La lección de este punto es que la selección puede operar permanentemente en muchísimas características de manera eficaz sin que sea factible o realista detectarla por parte nuestra en muchos casos. Un poquito más adelante vamos a ver medidas de selección a nivel molecular, mejor dicho por sus consecuencias moleculares, que permiten medir, en ciertos casos, coeficientes de selección muy sutiles, o mejor dicho, las consecuencias a nivel molecular de presiones selectivas extremadamente sutiles se pueden develar con otras aproximaciones, no por desviaciones de Hardy-Weinberg o medidas de eficacia de fenotipos, sino por otros métodos más sofisticados de análisis. El segundo y último punto es nada más que un aviso, y que la próxima clase, que es sobre selección sexual y sistemas de apareamiento, la va a dar Bettina Tassino, por dos razones. Primero, porque ella trabaja en eso y ya lo he hecho en el pasado, y la otra es la razón de Artiller, que el mismo miércoles me estoy yendo a Valdivia a un evento sobre evolución, así que no voy a poder estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Está bien? Así que no se sorprende si aparece una persona más joven y de otro sexo dando la clase, está previsto, no es la eche, no es un error.